La noche cae y las criaturas del bosque salen para discutir entre ellas sobre aquello que a los humanos se les escapa: preservar su casa, la tierra. Buenas noches, estamos aquí otra vez en el bosque y ha venido un amigo desde el océano a visitarnos. Tenemos con nosotros al Cachalote. ¿Qué tal, Cachalote? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Oso, muy bien. Yo soy el Oso y el Cachalote lleva muchos años ya nadando por el mar e investigando sobre la basura que los humanos están tirando ahí. Y hoy viene a explicarnos qué son los microplásticos. ¿Qué son? ¿Qué son los microplásticos, Cachalote? Bueno, básicamente son partículas sintéticas que se generan pues, por diferentes tipos de mecanismos de degradación en diferentes ambientes, tanto terrestres como marinos. Entonces, antes de todo esto, tenemos que remitirnos a lo que es el plástico, ¿no? El plástico es un material sintético que se creó a mediados de los años 50 y a partir de eso pues, fue creciendo, ¿no? Y básicamente el plástico hay muchos tipos. Hay plásticos que se fabrican desde el petróleo, que es la mayor parte, que son los termoplásticos, los termosets, y dentro de esto pues hay el politeno, polietileno, polipropileno, etc. Y después tenemos otro tipo de plásticos que son los que se han fabricado pues a través de procesos biológicos, y estos muchas veces también pues se denominan plásticos biodegradables. Los microplásticos entran en el medio ambiente pues por la acción solar, en el caso del mar por las olas, por la abrasión, por diferentes tipos de mecanismos, acaban fragmentándose. O sea, son plásticos que se fragmentan, se dividen en pedacitos que llegan a las dimensiones microscópicas. Sí, ¿Es correcto los eso? microplásticos se definen dentro del ámbito científico como partículas de menos de 5 milímetros de longitud, de punta a punta. Son partículas muy pequeñas y no solo hablamos de microplásticos, sino que también, pues obviamente, se van degradando aún más, y hay también los nanoplásticos y más allá, pero eso ya no entramos porque, de hecho, hay muy poca evidencia y muy poco estudio sobre eso. ¿Y estos microplásticos dónde se concentran? Específicamente, ¿en dónde se acumulan? Los microplásticos se han visto que están en muchas matrices ambientales. La mayor parte se acumulan en el océano. Dentro del océano los encontramos en la superficie flotando, en la columna de agua, y el último reservorio del océano es el fondo marino. Esperamos encontrar la mayor cantidad de plásticos y de microplásticos en los fondos marinos. Tenemos muchas evidencias de que estos plásticos llegan a los organismos vivos. Todos tenemos muy claras las fotografías de aves muertas que dentro de su cuerpo tienen pedazos de plástico. Estos son los plásticos que no son micro, que son macro, son pedazos muy grandes. Pero estos microplásticos es que también nos llegan a nosotros a través de el pescado, por ejemplo. Exacto. En los organismos se pueden encontrar plásticos de todos los tamaños. Hablamos de macroplásticos, igual pues una ballena, un cachalote puede ingerir macroplásticos por su tamaño, pero después si vamos a especies más pequeñas como peces, invertebrados, reptiles como las tortugas, estos pueden comer no macroplásticos, sino ya empezamos a ver los mesoplásticos, ¿no? Que son básicamente van de 5 a 25 milímetros, y debajo de eso ya encontramos los microplásticos, ya lo ingieren pues otros organismos más pequeños, ¿no? Como son los peces, y como somos nosotros, ¿no? También. A nosotros nos llegan estos plásticos a través de la cadena trófica, ¿no? De los animales que se van comiendo los unos a los otros. Sí. ¿Es verdad esto? Se puede considerar un mito porque de momento no hay evidencia de que los plásticos se acumulen a través de la cadena trófica y llegan a nosotros. Sí que hay algún estudio que se ha hecho de acumulación y de transferencia a través de 2 o 3 especies, pero no mucho más, ¿no? Pero sí que sabemos que nosotros estamos ingiriendo microplásticos en diferentes maneras, por el uso de productos cosméticos, por el uso de ropa, las microfibras que están hechas de plástico, de poliamida, de diferentes tipos de termoplásticos, pues también esas fibras las ingerimos constantemente, ¿no? Y al final pues ingerimos una cantidad bastante grande. El problema de todo esto es que no sabemos, no hay evidencias científicas de qué efecto tienen los microplásticos sobre nosotros. En relación a lo que acabas de decir, aquí tengo una noticia que dice: ingerimos 5
5 gramos de plástico por semana. Es el peso de una tarjeta de crédito. Y esto se remite a un estudio de la Universidad de Newcastle en Australia y ha hecho un estudio de la ingesta media de partículas de microplástico y ha llegado a esta conclusión. Yo este estudio no lo he visto, pero me lo creo. No, realmente es que no sé hasta qué punto este estudio se refiere a fragmentos de plástico, que estos pueden provenir incluso de botellas de agua de consumo, pero por otro lado hay también cosméticos, como dije, que son microplásticos también que podemos ingerir, pero yo creo que la mayor parte, por lo que he visto, provienen de la ropa, de las microfibras, porque constantemente estamos manipulando y estamos en contacto con diferentes tipos de textiles. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Sí. Como cachalote, ¿tú tienes plástico dentro de tu cuerpo? ¿Has comido plástico? Pues he comido plástico, pero no de forma consciente, creo. Vale, estaba bueno. Esta es la pregunta. No sabe a pollo, digamos. No. Igual sabe a pescado, porque si está en el mar toda la mayor parte del tiempo, pues igual sabe a lo que sabe el mar. ¿Puede que en el plástico haya algunos metales pesados absorbidos que puedan pasar a nuestra sangre? Eso es una de las cosas que sí que es verdad que puede pasar a nivel de composición del plástico. No hay evidencias de que sea perjudicial de momento, pero sí que es verdad que los microplásticos, y como más pequeños sean, tienen la capacidad de absorber a su superficie diferentes metales, diferentes componentes orgánicos que están presentes en el océano, y esos componentes sí que son tóxicos para nosotros. Entonces, una vez ingerimos estos microplásticos con estos metales absorbidos en su superficie, estas sustancias pueden desabsorber y entrar en nuestro organismo. Pero también, por otra parte, lo que hay que verlo de diferente perspectiva, y es que si los plásticos absorben contaminantes, también es posible que nosotros y los peces, una vez ingieren plástico, también es posible que una vez este plástico entra en su organismo, el plástico limpie el organismo de estos tipos de metales y componentes orgánicos. Tenía una pregunta. ¿Encontramos plásticos también en los lagos? En los lagos hay también muchos plásticos, sí. Incluso los lagos de montaña, porque ahí hace poco salió un estudio de microplásticos en los Pirineos. Esto estaba a 2.000 metros de altura, en una estación biológica de 2.000 metros de altura, y ahí se recogieron plásticos, fibras también y partículas sólidas. Entonces, eso lo que sugiere es que los microplásticos pueden transportarse desde zonas muy, muy lejanas y llegar a zonas muy remotas, como son los picos de los Pirineos. ¿Cómo han llegado plásticos a 2.000 metros de altura? ¿Es el viento? El viento es principalmente la causa que más se cree, que es la más viable, porque en esta zona donde se muestreó, donde se capturaron estos filtros con los plásticos, no era una zona de paso de gente, tampoco había una civilización muy cercana, creo que la más cercana estaba como a 150 kilómetros o 100 kilómetros, y era un pueblo muy pequeño, así que no. Entonces lo más normal es que se transporten por el viento. Pues muchas gracias por habernos explicado qué son los microplásticos y cuál es su problemática. Y muchas gracias, Cachalote, por haber venido aquí al bosque a visitarnos. Muchas gracias, Oso. Esperamos volverte a ver y bueno, espero que no te comas más plásticos. Vigila, ¿eh? Cuando vayas por ahí, por el mar. Vigilaré. Venga, nos vemos. Chao. Hasta luego.